cada uno la más cordial bienvenida acá a la reunión de los días viernes. Y estamos aquí con los hermanos compartiendo un tema que comenzamos la semana pasada. Para todos aquellos que quizás no nos hayan visto y se unen por primera vez con nosotros, los invitamos también a ver el tema que estuvo la semana pasada compartiendo. Estamos compartiendo acerca de la naturaleza de Cristo. Sí, vamos a decir que ahora sí, se ve bien. Ahí sí, perfecto. Y estamos compartiendo con los hermanos y en realidad acerca de la naturaleza de Cristo, ¿ya? Y veíamos la semana pasada en realidad cuánto a veces desconocimiento tiene la iglesia, ¿no? De cuánto a lo que se refiere a la naturaleza de Cristo. Y bueno, hoy quizás una pregunta para poder conversar y en realidad para comenzar esta conversación, en realidad, quizás hablar en cuanto a la naturaleza de Cristo. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela dominical, bueno, me imagino que usted también iba, mucho se cantaba esta canción que era muy conocida que decía: Padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos, tuvo Abraham. Y uno se incluía, yo soy uno, tú eres otro, y todos deseamos ser hijos de Abraham. Sin embargo, quizás le quería preguntar al hermano, sin embargo Abraham, si nosotros leemos Génesis capítulo 22, bueno, él tuvo evidentemente más hijos, pero sin embargo Abraham, vemos en el Génesis capítulo 22 que sin embargo el Señor se refiere a uno solamente, a uno específico, a uno único, no se refiere a solo a los demás. Y nosotros igual podemos ver que con Isaac tuvo como un trato especial, ¿no? O sea, entonces no sé si quizás el hermano nos pudiera quizás explicar más acerca de eso. Sí, es obvio, es evidente que cuando Abraham se refiere a su hijo, en cuanto incluso al sacrificio, él dice tu único. Y claro, esto viene acerca de lo que tratábamos la semana pasada, que tenía que ver con, primero, nuestra participación, principalmente recordar que vamos a continuar con eso, pero ahora el análisis que hacía usted acerca de justamente hacerse esa pregunta, porque escrituralmente Abraham se refiere a Isaac como su único, habiendo tenido hijos de Cetura, y habiendo mucho, incluso la escritura me parece que en Génesis 25 dice que él los despidió dándoles dones, pero él dio todo a Isaac. Entonces, bueno, yo creo que para analizar en este caso, lo primero que nosotros tenemos que analizar en cuanto a la naturaleza del Señor Jesucristo, que si recordamos, podríamos volver a decir que evidentemente la mente humana no logra comprender. O sea, nosotros muchas veces, como lo veíamos, desfiguramos al Señor Jesús y lo que era Dios, por el hecho de haber tomado la condición de hombre, muchas veces nosotros nos quedamos con esa imagen. Entonces, y de hecho ahora en tiempos de Semana Santa, uno recordarlo que lo sigue o lo continúa viendo a través de una película. Entonces, y pareciera que así fue Jesús, de pelo largo, y bueno, evidentemente tiene que haber tenido el pelo largo porque tenía un voto nazareo, o sea, eso podemos deducirlo, pero deducir si tenía los ojos azules o si no, todo depende de la imaginación del hombre. Incluso Hechos dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a escultura, dice, o imaginación de hombre. Entonces, y podríamos comenzar leyendo ese pasaje que está en Hechos, en el capítulo 17, cuando está hablando la escritura acerca de Pablo en Atenas. Ese es el contexto. Entonces, si nosotros analizamos, en el capítulo 17 de los Hechos, para ir al grano o comenzar, digámoslo, como un pequeño resumen acerca de lo que estamos conversando en la mesa. Dice aquí la escritura, verso 29 del capítulo 17, solo para ir al grano, como les digo, que ahí dice al Dios no conocido. Entonces dice aquí: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, y la palabra clave ahí, y de imaginación de hombre. Entonces, aquí es cuando nosotros, hablando de la naturaleza del Señor, nosotros pensamos en lo que tiene que ver con cómo el hombre se imagina que es Dios. Muchas veces en esto cae hasta la iglesia, a pensar cómo más o menos yo me imagino que sea Dios. Entonces, cuando hablamos de su naturaleza,
para ir al grano hay que determinar quién es primeramente. Entonces, la Escritura nos da ciertos, nos enseña, nos lleva, nos muestra, nos hace testigos de algunas cosas que evidentemente tienen que revelarse, pero están escritas. ¿Ya? Entonces, en base a eso uno puede hacer una investigación, escudriñar lo que la palabra o el mismo Señor a través de la Escritura nos quiere enseñar. No solo, principalmente yo creo que a la iglesia, principalmente, porque el pan primeramente es para los hijos. ¿Ya? Entonces, en Juan capítulo 1, dice aquí en el versículo 14, dice así: aquel verbo, porque está hablando en el capítulo 1, en el principio era el verbo. ¿Ya? Era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo, dice, y el verbo era con Dios. Y lo que veíamos la semana pasada, no estimó el ser igual a Dios, pero ese que no estimó es Dios. Entonces dice, y el verbo era con Dios, sí, pero el verbo era Dios. Eso no hay que olvidarlo. O sea, es como decir, como leíamos y lo hacíamos ver allá en Filipenses, la palabra dice que él no exterminó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y yo decía, de manera, creo, certera, es no solo ser igual a Dios, él era Dios. ¿Ok? Entonces, aquí eso es lo que dice ahí en el capítulo 1 y versículo 1. Pero decíamos aquí en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. La palabra ahí dice unigénito. Noten que nosotros, aquí a lo mejor voy a decir algunas cosas que tiendo a pensar que son un tanto difíciles, porque, y se dicen con mucho temor. Ahora entiendo mucho lo que Pablo quería decir cuando él decía, y lo que voy a decir lo voy a decir con mucho temor y temblor, porque hay muchas cosas que se han creído que a la verdad carecen de sustento. Entonces, claro, es cierto, nosotros cantamos, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y lo decimos con mucha libertad. Eso hay que decirlo. O sea, las personas, incluso ustedes ven que la gente con la que usted se encuentra nos dice a nosotros también somos hijos de Dios, aunque ni siquiera se congreguen. O sea, cualquier persona que tenga alguna religión, principalmente una religión, te dice yo soy hijo de Dios. Segundo, tienes a las personas que están fuera de la iglesia, que creen en alguna divinidad y ellos dicen nosotros somos hijos de Dios. Luego, todos somos hijos de Dios. Pero no es lo que la Escritura nos dice. No es lo que la Escritura dice. La palabra dice que cuando Jesucristo confesó delante de ellos, de la iglesia, no del mundo, de la iglesia, Él confesó que Él era el Hijo de Dios, tomaron piedras para apedrearle. Entonces, podemos deducir claramente que ser hijo de Dios tiene un valor, al parecer, supremo allá en Israel. ¿Por qué digo allá en Israel? Porque parece que acá como que se degradó. Como que ser hijo de Dios es como para cualquier persona. Por eso dije que iba a ser un tanto difícil. Entonces, para poder analizar lo que es ser hijo de Dios, primero tenemos que partir con que Dios tiene un solo hijo. Ahí dice clarito, yo no estoy interpretando nada, y dice unigénito, hijo de Dios. Una cosa es primogénito y otra cosa es unigénito. Claro, alguien me dice, sí, pero él es primogénito. Sí, pero primero analicemos al unigénito. Porque ese unigénito es el que nos está diciendo el capítulo 1 que estaba con el Padre. Y no solo que estaba con el Padre, sino que era Dios. Es un único gen. Unigénito, un gen. Uno. Génito. ¿Se entiende? Sí. Incluso a los que les gusta igual la palabra
buscando desde el original, la palabra es monogen, único gen, mono estéreo. ¿Han visto el término cuando, no, si es en mono nomás este es plano? Es porque se escucha uno solo. Bueno, esto es único. Es unigénito. Miren, observemos acerca, por ejemplo, de la relación de ese unigénito. En cuanto al Padre se refiere, para entender eso. En Mateo y en el capítulo 17, fíjense, Mateo 17, voy a ir al grano aquí, que conocemos el contexto, subiendo, se transfiguró delante de ellos. Pedro dice, es bueno que esté aquí Elías, comparando al Señor como que se comparara con todo. O sea, ¿sí? ¿Se imaginan? Colocarse, pero bueno, está bien, lo puso en primer lugar. Una para ti, le dice al Señor Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Pero aparece una voz, mientras él aún hablaba, mientras él decía eso, dice, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo. O sea, de entre todo lo que ve, de entre todo lo que se ve, digámoslo así, Moisés, oye, un hijo de Dios. Oye, Elías, un hijo de Dios, un profeta de Dios. Pero de entre todo lo que se ve ahí, el Señor dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, unigénito. Comparemos eso. ¿Qué les parece? Miren, dice, y esto yo lo analizo así, ¿y desde cuándo? ¿Qué es lo que decía Juan? Desde el principio. Pero miren esto es increíble, miren en Proverbios y en el capítulo 8. Proverbios y en el capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Todos conocemos el contexto que es la sabiduría. Pero dice en el capítulo 22, 8:22, al grano otra vez. Jehová me poseía en el principio. O sea, ¿recuerda lo que leíamos Juan? ¿Lo recuerdan, no? Sí. En el principio era Dios. Jehová me poseía en el principio. Era con Dios. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Me parece que hay una diferencia entre nosotros. La palabra dice en Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice que si nosotros damos oído a su voz, vosotros me seréis mi especial tesoro, y vosotros me seréis un reino de reyes y sacerdotes. Me seréis, eso es futuro. Él dice que esto Él lo es desde siempre. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que, yo digo esto, Lucas dice así, Lucas dice en el capítulo 1 del versículo 1, el versículo 5 o 6 me parece, o 4, estoy exagerando, 4, que termina diciendo para que conozcas bien la verdad de las cosas. Bien, pero esa verdad de las cosas, él dice que para conocerlo de manera correcta, se debe ir al origen. Se debe ir al origen. Si nosotros estamos hablando de unigénito, estamos hablando del origen. ¿Dónde parte? En un gen. Origen. Dice, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Está hablando de la sabiduría, ustedes saben, pero la sabiduría es Cristo, sabiduría de Dios. Ya, eso lo sabemos. ¿Ya? Ya. Dice,
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo, hablando de engendrar. Dice, no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba, y ahora cambia la palabra, cuando, no es antes, ahora cambia, es el momento cuando lo hacía. O sea, antes de que lo hiciera, antes de lo que lo hiciera, antes, y ahora es cuando. Cuando, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, y aquí se está. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y era su delicia. El Hijo, el unigénito, Él es Cristo. No debemos confundirnos. Yo creo que muchas veces la iglesia se ha confundido. Hay una diferencia grande, yo diría que un espacio gigante, entre el gen de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y lo que nosotros vemos por fuera. Me refiero principalmente a aquellos que se dicen hijos de Dios. Entonces hay que hacer la diferencia. Es como se le llama a esto entresacar lo precioso de lo vil. Si nosotros sabemos que lo precioso es Él. Tenemos este vaso tenemos este tesoro en vasos de barro. Para aquello incluso dice Primera de Pedro que te lo desechan, dice Él es piedra de tropiezo, pero para los que creen es una piedra preciosa. ¿Ya? Entonces hay que hacer una diferencia. Miren ahora, fíjense que lo leíamos el domingo, me parece, en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Dice así la escritura. Me parece que y creo que sí, lo leíamos ese día, y dice así. Cuando nosotros, esto es lo mismo que cuando nos referimos nosotros a el hijo y los hijos y el verdadero Israel. ¿Han escuchado ese término? Somos el verdadero Israel. Pero esas palabras son dichas dadas por hechos. Es como nosotros somos esto. Pero ¿por qué somos eso? O sea, ¿por qué yo soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo decir eso? O sea, ¿por qué Cristo decir eso en Israel era un problema tan grave que por lo cual dice, todos lo oyeron? Si uno lo puede leer en Mateo, frente al Sanedrín, ustedes lo oyeron, ha blasfemado. O sea, era una blasfema decir que era hijo de Dios. Y nosotros hoy no nos llega ni una piedra si decimos que somos hijos de Dios. Entonces, analicemos. Y más, el Israel de Dios. Amén. Yo creo que todo lo quisiéramos creer, hoy yo soy el Israel de Dios. Pero el Señor Jesucristo le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita. Si le dice un verdadero israelita, ¿por qué le dirá un verdadero israelita? Quiere decir que habrán algunos que no son. Claro. Entonces, y la palabra dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. ¿Cuántas cosas de ese tipo están escondidas? Por ejemplo, el mismo tema de los 144.000. 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu. Pero todos nosotros sabemos, porque hemos leído la Escritura, que las 10 tribus se mezclaron. Hoy no existen tribus, solamente 2 tribus puras, que son los de Judá y los de Benjamín. Por eso que Pablo hacía énfasis, yo soy benjaminita, o por decirlo
un israelita puro. La mujer samaritana que venía de la mezcla de Israel, el Señor Jesucristo dice, ustedes dicen. Así que evidentemente de las 10 tribus no quedó nada. Entonces cuando dice las 12.000 de tal tribu, ¿de dónde los va a sacar si esas personas se mezclaron? Claro, y alguien va a decir, es que Dios los conoce. No, pues si se mezclaron. Es evidente que se está refiriendo al Israel espiritual. No se está refiriendo al terrenal. Y eso es lo que a veces, muchas veces nosotros confundimos. Pensamos, somos el verdadero Israel. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué somos el verdadero Israel? Entonces aquí otra vez es el mismo ejemplo, pero dicho de esta manera, dice así el capítulo 4 y versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Ahí después viene una coma, mi primogénito, porque una cosa es el unigénito y luego el primogénito. Pero claramente aquí está diciendo Israel, y en el contexto que lo hemos leído, es mi hijo. Todo es por causa de él, así dice la Escritura. Todo fue hecho para él y por medio de él. Cuando ponía el fundamento de la tierra, o en este caso, si fuese el hombre el polvo, no tiene fundamento de ser hijo de Dios sin ese gen. Todo es por causa de él. Entonces, pero hagamos la diferencia. Hay una diferencia entre Cristo y todo lo demás. Todo lo demás. Yo diría que es de vital que nosotros lo pudiésemos entender. Es vital. Porque de ahí ustedes supieran todos los errores que nacen de autodenominarse algo. Bueno, una vez que, porque estamos hablando de la participación y partimos, bueno, primero miremos lo que es correcto. Luego, vengan aquí quisiera que me acompañaran primero a Juan capítulo 17. Juan en el capítulo 17. El Señor dice que nos ha dado vida eterna, lo recuerdan, ¿no? Todos saben, Juan 3:16, Él nos dio vida eterna. Esta parte que tiene que ver con la que voy a tratar de exponer en segundo lugar para explicación de lo que tiene que ver con llegar a conocer a ese unigénito. Llegar a conocerlo. ¿Por qué? Porque el asunto y el problema está en conocer al Señor Jesucristo como el Cristo. Es como cuando Él le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe, no me habéis conocido. Entonces hay un asunto entre estar con el Señor, haber vivido con el Señor, y otra cosa es conocer al Señor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer al Señor, estamos hablando de madurez. Es bien importante esa palabra. Madurez. Porque la iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 10, ¿cómo decir esto? Hay un gran porcentaje de fracaso de pasar de la niñez a la madurez, porque el paso necesario son las aflicciones. En el caso de 1 Corintios es el desierto. En el caso de Israel es de Egipto al desierto, del desierto a la tierra prometida. ¿Cuántos cayeron en el desierto según 1 Corintios capítulo 10? Los más de ellos. De los más de ellos no se agradó Dios. Hay un gran porcentaje de fracaso en lo que es denominado el desierto, entre la niñez y la madurez, porque conlleva aflicción, y nadie quiere aflicción. Y te afligí, y te hice tener hambre. Está ligado al ayuno, está ligado a la sepultura de Cristo. La palabra dice, ¿o no sabéis que los que habíamos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Sí, pero bien, en su muerte.
La palabra dice que la carne no va a entrar al reino y dice así, más vosotros, dice, estáis en el Espíritu si habéis crucificado la carne. Pero también Filipenses capítulo 3, que siempre nos recordamos de que por amor del cual lo he perdido todo, pero continuar leyendo, él dice, sed imitadores de mí, y se escuchaba tanto eso, no, imitemos a Pablo, pero en las aflicciones, porque luego más abajo continúa el pasaje para llegar a decir, porque por ahí andan muchos, de los cuales dice, os dije mucho, a ver, dice, y os digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuántos dice que hay? Muchos, que son enemigos de la cruz de Cristo. El mismo Isaías capítulo 4, en sus primeros versículos, dice, permítenos, dice, 7 mujeres echarán mano de un hombre, 7 mujeres, las 7 iglesias de Apocalipsis, obvio, ¿o no? Echarán mano de un hombre, 7 mujeres, diciéndole, permítenos llevar tu nombre. O sea, todo en el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros vestiremos nuestra ropa y comeremos nuestro pan. Vestiremos nuestra ropa significa sacerdocio. Vestiremos nuestra ropa significa, no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, pero el bautismo estaba ligado a la sepultura, y la sepultura estaba ligado a la aflicción de la cruz. Y la cruz está ligada al desierto, al ayuno. Justamente ayunar de las cosas terrenales. Entonces, ahí hay un gran alto grado de fracaso. Entonces, cuando estamos hablando entre niñez y madurez, estamos hablando de un paso grande. Entonces, de ahí llegar a decir, conozco. ¿Qué dijo Pablo? Capítulo 13 de 1 Corintios. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Mas cuando fui adulto, dejé lo que era de niño. Dice, ahora vemos por espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, mas entonces conoceremos como fuimos conocidos. Es conocimiento, es diferente. Claro, para nosotros la palabra conocimiento es como saber cosas. Para Dios conocimiento es intimidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de conocimiento, la palabra, le decía Juan, pero yo les voy a recordar para que noten, no sé, Mateo capítulo 11, verso 27, que dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo. Para llegar a saber quién es Cristo. Entonces, ahora sí Juan dice así en el capítulo 17, dice, verso 2, mire, como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, les dé vida eterna. Recuerden, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No se pierda de qué? Del camino. Mas tenga vida eterna. ¿Ya? Mas tenga vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna. Definición, 2 puntos. ¿Saben que pocas veces el Señor hace algo así? Definir algo así como tan definido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Cristo. La vida eterna, yo pensé que era vivir para siempre. La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Lo mismo que yo les citaba en Mateo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es lo que el Señor denomina la vida eterna, llegar a conocerlo a Él. Entonces, pero también está ligado a madurez, es algo que se alcanza. Ahora, hay algo que yo, evidentemente por el tiempo no se puede decir, pero cuando alguien dice, y yo lo he dicho en otras oportunidades, cuando alguien dice, por ejemplo,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros pensamos que esa vida eterna es el momento en que yo creí y la obtuve. ¿Ok? Entonces yo doy por hecho, hoy tengo vida eterna, pero es evidente que yo no conozco a Dios ahí en ese momento. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que están implicadas? Yo siempre digo, están implicadas en el hecho, porque una cosa es que Cristo murió por mí, pero otra cosa es 1 Corintios capítulo 5, luego que Cristo murió, luego todos morimos. ¿O no sabéis que los que habemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Pablo se lo dice en el capítulo 6 de Romanos, como diciendo, ¿o no sabían ustedes que al morir Cristo, bueno, ustedes también murieron con Él? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y alguien vio en la cruz a Pablo por detrás o en alguna parte crucificado con Él. Se está identificando con su muerte. Somos llamados a hacer eso. Entonces, si yo me estoy llamado a identificar con su muerte, entonces me estoy llamado a identificar con su vida. No sé si se entiende. Por eso que el texto en Romanos 6 dice, así que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Pero antes de la vida nueva, ¿qué hay? Muerte y sepultura. Entonces hay una cantidad de... es un andar hacia alcanzar la vida eterna. Pero yo lo doy por hecho. Yo lo doy por hecho. Entonces, el conocimiento de Dios es algo que se alcanza. La palabra incluso dice en Colosenses claramente, dice que Él, gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, a fin de ¿qué? De que sean consolados sus corazones y de alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso se va a alcanzar, porque es madurez. Todo eso, que lo que le decía que no, que es un pequeño tema, en cierta manera, es lo que la palabra dice allá en Oseas capítulo 6, en el versículo 1, del 1 al 3. Nos dará vida después de 2 días. En el tercero nos resucitará. Pero entre el tercero hay 2 días. Uno en el que el Señor fue muerto y otro en el que fue sepultado. Entonces la palabra dice para que andemos en vida nueva. Esa vida nueva en Efesios está ligada a andar en amor, andar, ¿entiendes? Andar como hijos de luz y además ser revestido de nuevo. Ser vestido, ¿se dan cuenta? Tiene que ver como con el sacerdocio. Entonces, el conocimiento, por eso les decía, ese conocimiento es muy interesante llegar a conocer quién es. Miren, ahora en Hebreos, que dice ahí un tremendo paréntesis, en Hebreos, y en el capítulo 5, para ser exacto, miren, que yo les decía que de tanta importancia que es conocer algunas cosas. Hablando de su unigenitura y que nosotros lleguemos a conocerlo. Siempre, como dice la palabra, glorifícame con aquella gloria. Miren, observa. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de los sacerdotes humanos, que están puestos en lo que a Dios se refiere para que hagan un trabajo. Bien. Y por causa de ella deben ofrecer por los pecados tanto por naturaleza, miren. Naturaleza. ¿Por qué tiene que ofrecer por los pecados de él? Porque por naturaleza es hijo de ira. Hay una diferencia sustancial entre Dios y nosotros. Luego dice, como también por el pueblo. Y dice, y nadie toma para sí esta honra. O sea, nadie llega y se toma el sacerdocio para sí. Juzguen ustedes. ¿Cuán fácil es de yo soy tal cosa, o yo soy esto, o yo soy esto otro? ¿Cuán fácil es decir eso? Yo soy esto otro, tengo esto, sé esto.
Y hablar de uno, cuando hay personas que incluso hablan de sí mismas, prácticamente de manera hereje. Yo soy esto en la iglesia, yo soy esto, yo soy... El único que dijo yo soy, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre veréis que yo soy. Y que nosotros por causa de él, pero él, mira lo que dice. Sino el que es llamado por Dios como lo fueron. Y aquí viene el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Haciéndose, ni siquiera él se hizo a sí mismo. Haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, que es lo que le dijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice tú, ¿ustedes son mis hijos? No. Que lleguemos a entender eso. Él es el unigénito. Él es la causa de las cosas, pero tenemos que llegar a entender primero quién es Él. Luego, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Noten, él dice, tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre, no según el orden levítico, según el orden de Melquisedec. A eso, verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho para oír qué. Luego, que está diciendo que no hay necesidad de que se leche. No se les puede decir, ¿qué es lo que no se les puede decir? ¿Quién es Melquisedec? O sea, el hombre en su estado natural en la iglesia, ¿son todos maduros realmente? Ahí dice claramente, debiendo ser ya maestro, tengo que decir los primeros rudimentos. Miren lo que dice, pero el alimento sólido, hablarles de quién es Cristo, hablarles de quién es el Hijo, hablarles de quién es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es alimento sólido para lo cual no están listos, lo que está diciendo aquí, dice, son para los que han alcanzado, porque la madurez se alcanza, la iglesia tiene que ser llevada allá. Luego dice, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué cosa? Discernimiento. ¿Qué es lo que les decía yo delante? Discernir quién es Cristo, quiénes son los sacerdotes de la tierra, quién es el Hijo, quiénes son los hijos, quién es el Israel, quiénes son los israelitas. Son dos cosas diferentes. Son naturalezas diferentes. Él no tuvo que expiar por sí mismo. No había pecado en él. Miren, observen ahora. En el mismo capítulo 7 que yo lo tengo aquí como al frente. Dice aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, nombre, carácter, naturaleza, nombre. ¿Quién es? Rey de justicia. Y también rey de Salem. Cuando él nació, ¿qué es lo que era? Rey de paz. Sin padre. José, hijo según se creía. No. Sin padre. Sin madre. Así que no puede ser de la tribu de Leví. No sé si... Él no es de la tribu de Leví. Porque él no tiene padre, ese sacerdote, no tiene madre, sin genealogía. Yo soy levita, decimos nosotros, yo soy un levita. Ya, pero él no.
No, era de la tribu de Judá. Pero según el sacerdocio de Melquisedec. Él era rey de Judá, pero tiene el sacerdocio de Melquisedec. Dice, genealogía, que ni tiene principio de días, o sea, no nació, pero no tiene principio de días, ni fin de vida, no se le puede matar, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote, Para siempre. él es Melquisedec. Esto no lo pueden entender las personas que están ahí. Claro, ahora uno lo lee, ahora lo entiendo. No creo que lo entienda. De hecho, miren, voy a dejar algo un poco intrigante, diría, no sé si será la palabra. Verso 12. Porque cambiado El sacerdocio. es necesario que haya también. Cambio de ley. ¿Cómo eso cambió el sacerdocio? Pero si yo, el sacerdote es levita, estamos hablando de Cristo. Él no es hijo de Leví. No tiene padre, no tiene madre. Es según el orden de Melquisedec. Su naturaleza es diferente. ¿De quién estamos hablando, hermano? ¿Qué me dicen? Bueno, y ahora vamos para tratar de entender lo último. Y nuestra participación, hermano. ¿Dónde está nuestra participación? Por favor. ¿Dónde participamos nosotros? Bueno, vengan a Juan. Vengan a Juan. Dice aquí así. Versículo... Ya, a lo suyo vino. Verso 12 para ir al grano. Mas a todos los que, condicional, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra nunca ha dicho que Él nos dio potestad de ser hijos de Dios. Le están saltando una palabra. De ser hechos hijos de Dios. Otra palabra que ronda mucho es que somos sacerdotes. No. La palabra no dice eso. La palabra dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Si Cristo era el Hijo, primero es Hijo, luego es el servicio. Primero es la relación. ¿Cuál relación tengo yo con Dios? Padre e Hijo. Ahora mi servicio a Dios, sacerdocio. Él me hizo hijo y me tiene que hacer sacerdote. No es llegar, somos sacerdotes. No. Si ustedes lo quieren comprobar, lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 6. Y nos hizo, dio su vida primero, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos hizo. Nos está haciendo. Hay una diferencia en ser algo casi de inmediato. No. Él lo es por naturaleza. Él no tiene que ser hecho. Él lo es por naturaleza. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Y luego tú eres sacerdote. Y aquí dice, Él, a los que le recibieron, condicional, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. O sea, lo primero, ya, yo te tomo y te hago un hijo de Dios. No lo vas a hacer de una. Así como una magia. No, te tengo que hacer. Por eso que la palabra dice que primero, antes de eso,
somos nueva creación. Si es que lo soy. Primero tengo que ir a la muerte en la cruz. Ya no vivo yo. No vive usted. No, ahora vive Cristo en mí. Ese Cristo es el sacerdote. Ese Cristo es el Hijo. No nos podemos atribuir cosas que no es que yo me puedo convencer mucho. Yo me puedo autoconvencer. No, yo soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo y me puedo autoconvencer. Hoy en día que está tanto esto de autoconvencerse que una persona dice yo soy esto y hay que, si alguien dice lo contrario, la pregunta es, ¿quién tiene que decir este es mi hijo amado? El Señor. Eso también está escrito, la palabra dice claramente, dice que cuando Él ve a sus hijos, Él dice, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Eso es lo que dice Efesios, su iglesia. El Padre nos trae. Bien. Entonces estamos hablando de evidentemente dos cosas completamente diferentes. Llegar a ser hecho. Ahora, ¿qué es lo que nos dio Él? Juan 3:16, aquí al lado. Todos lo conocemos. Ahora sí, miren, noten aquí, porque de tal manera, ahora sí uno entiende esa palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito. unigénito. Y ahora, para que todo aquel que en Él cree, otra vez condicional, para el que cree en el unigénito, no se pierda, mas tenga, pero leámoslo así, conocimiento del Padre y conocimiento del Hijo. Que sea conocido por Dios. No sé cómo explicarles esto porque es un tanto difícil, pero Pablo dice así, más ahora conociendo a Dios, o más bien dice, siendo conocido por Dios. Deuteronomio 34 dice que no hubo profeta como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara. No dice que Moisés conoció a Dios, sino que Jehová lo conoció a él. Pablo dice, yo fui conocido por Dios. En 1 Corintios 13 dice, conoceré como fui conocido. Entonces, cuando Él nos da vida eterna, Él nos conoce para que nosotros le conozcamos. Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y para terminar, así voy a hacer un pequeño análisis y lo podemos leer aquí en Gálatas. Gálatas y en el capítulo 4. Nuestra participación, la última parte, Cristo, el gen de Dios, que lleguemos a conocer quién es Él, a diferenciarlo entre mil, al único, el especial, al tesoro, en medio de la vasija, el tesoro, quien tiene quien merece todo nuestro reconocimiento y toda nuestra alabanza, ¿ya? Dice así, Gálatas capítulo 4, dice así, después de todo lo que dice acá, pero bueno, dice, pero también digo, ¿ya? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, que si lo leímos en Colosenses, dice, si habéis muerto con Cristo, porque os sometéis a precepto. ¿Por qué como si estuvieseis en el mundo os sometéis o a los rudimentos del mundo? Estás crucificado, moriste. Pero aquí dice que cuando tú estás niño, todavía estás sujeto a eso. Ya. Dice, entre tanto que el heredero es niño. Es heredero, pero es niño. Ya, luego dice.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Su hijo, su unigénito. Mi participación en la naturaleza de Cristo es por causa de ¿quién? De su hijo. Y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido de mujer? Ya tienen que él nació de María. ¿Sí? Pero miren lo que dice el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto. Pero ¿cómo si Pablo no es mujer? ¿Cómo va a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo no sea formado solo en María, sino que sea formado. O sea, ¿cuántos genes hay? Uno. ¿Saben que me costó mucho entender por qué el Señor decía la congregación de los primogénitos? O sea, no puede ser porque no, en una familia uno no tiene primogénitos, tiene uno solo. Uno el primogénito y después son todos los otros hermanos. Claro, ¿y por qué somos todos primogénitos? ¿Por qué anhelaba Jacob la primogenitura? Siendo que era el segundo. ¿Nosotros debemos anhelar la misma primogenitura? Claramente que sí. Sí. Porque nosotros ahora tenemos el unigénito, el único gen, por lo tanto, él, ¿quién es ahora? El primogénito, pero es que nosotros tenemos todo el mismo gen. Entonces somos la congregación de los primogénitos. Y digo, si es que lo alcanzamos, para no tampoco arrojarme algo yo también. Pero dice así. Nacido de mujer. Y aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros, poder llegar a entender que la iglesia es la mujer. Ya. Para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se fijan? Aquí hay algo bien interesante que lo voy a leer en el versículo 6 y le voy a pedir a Josué, porque Josué me iba a investigar esto, o lo había investigado, y ¿por qué la palabra adopción? Dios nos adoptó, pero es un poco complicado hablar de esa palabra porque esa palabra está ligada a madurez. No está ligada a que como que yo fui niño y listo, soy adoptado. No. Está ligada a cuando yo soy maduro. Miren, lo vamos a ver. Pero para terminar dice así, el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, ahora sí, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, nuestros corazones, nosotros, el espíritu de su Hijo, el unigénito, el verdadero, el porque es por naturaleza, dice, el espíritu de su Hijo, el cual, no dice que nosotros, el cual clama, Abba Padre. Él sí le puede decir Padre porque es su Hijo legítimo. Y entonces dice, así que ya no eres esclavo. Pero ahora, Después de un proceso. dice, después de un proceso, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio del unigénito. ¿Cuál es mi participación? Entonces, para lo que queramos estudiar, dejo al hermano José, que él me comentaba ahí acerca del análisis que había hecho del hijo de arriba y el hijo de Claro, que aparece. lo que pasa es que aquí cuando se nombra en el capítulo 4, ¿cierto? Hace una diferencia con el heredero que es niño. Entonces yo investigué más o menos de por qué significaba la palabra niño en este contexto. Y niño, si usted lo puede buscar en la Strong, en el 3516, que es para los que lo quieran buscar, dice que en este niño significa que es inmadurez, ignorancia, sin instrucción, sin preparación. Entonces, claramente cuando uno llega al Señor en primera instancia, uno viene con una ignorancia total en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, con el Señor, con su ley. No somos instruidos todavía, aceptamos, pero en el fondo, como lo dice aquí, como un niño, que un niño en realidad es llevado por cualquier parte sin un mayor conocimiento. Pero con el hijo que aquí dice en el versículo 5, dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción. O sea, si lo comparamos nosotros a Hebreos 12, versículo 8,
¿cierto? Que dice que habla de la disciplina, si soportan la disciplina son hijos, y si no, son llamados bastardos. Y esa palabra bastardo significa que es un hijo ilegítimo. Entonces, yo pensaba ahí, decía yo, son dos etapas distintas. Porque cuando uno llega hasta en una etapa, es como cuando alguien va a adoptar un niño, ¿cierto? Lo trae del cename, pero primeramente uno es el tutor, tal como dice de arriba. Luego va a llegar, él no va a ser mi hijo hasta que por ley lo haga el hijo legítimo con mi apellido. Pero mientras tanto, solamente voy a ser el tutor de él. Y me da la impresión, bueno, que así como usted leía adelante Juan, capítulo 1, versículo 12, que decía, él le dio la potestad de ser hechos. Hay un gran tramo aquí entre niñez, que lo que decía usted con lo que es maduro, a llegar a ser hijo. Alguien que realmente es legítimamente hijo, o sea, es adoptado. Se le da el apellido, se le da, digamos, todo lo que conforma a ese padre, lo toma por hijo. Entonces ahí me parece que hay un trecho bastante grande y yo pensaba, decía, ¿cuántas veces nosotros, por lo que usted decía, digamos a la congregación y decimos ya somos hijos de Dios sin tener ni siquiera un conocimiento mínimo, ni haber escudriñado la escritura o haber sido discípulo? Porque también lo tomaba aquí la escritura como que cuando uno llega por primera vez como discípulo, llega obviamente para aprender, para ser instruido. Y eso es un camino totalmente de pasar de niño a adulto con una madurez espiritual, digamos así. Claro, o sea, lo ideal aquí es aprender, y le damos muchas gracias por su estudio, por su exposición, porque nos sirve mucho. Pero en realidad, cerrando todo, concluyendo todo, claramente el hijo adoptado es un hijo maduro. Entonces hay un proceso entre ser hijo nacido, nacer recién, desear la leche espiritual, que es lo que decía el mismo Hebreos 5, a llegar a entender o conocer o ser conocido por Dios, para que el espíritu de su hijo ya muere, y la palabra es huíos, es como un hijo maduro, es llegar a ser un hijo, un heredero genuino de Dios. Entonces, en base a eso es que nosotros podemos participar de su naturaleza, tomando en cuenta y no dejando de lado el amor que Él nos dio, que de no ser nada, Él nos dio el todo de Él, porque Él no nos dio algo, Él no nos envió, Él no escatimó nada, Él no nos dio lo más barato, Él nos dio todo, Él nos dio a su Hijo, su unigénito. Así que por causa del unigénito, nosotros ahora podemos ser engendrados por ese mismo gen para llegar a ser hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también sacerdotes del Dios Altísimo. Que el Señor nos haga, nos vista de Él. No solamente que lo demos por hecho porque llevamos años en la iglesia. De hecho, Hebreo hace claramente una acusación al decir, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, quiere decir que el tiempo no indica nuestra madurez. El tiempo no lo indica. No que yo lleve muchos años en la iglesia significa que yo sea un hijo de Dios o que esté revestido como sacerdote de Cristo. Es un proceso que solo el Señor hace a través de irnos conociendo. Así que muchas gracias, hermano, por su compañía, y espero que también las personas que nos estaban mirando nos envían un saludo desde México, así que no podemos dejarlo pasar. Un saludo a todos los hermanos de México, a mi hermano Bernardo que está por allá, no recuerdo todos los nombres, pero recuerdo que de México allá en Miami conocía al pastor Román. Bernardo lo recuerdo con mucho cariño porque fue muy cercano. También al pastor Abel y al pastor Neftalí también, que siempre está por ahí enviándonos saludos. Muchos saludos a todos los hermanos de Brasil, que estuve enviando un saludo me parece que ayer. Muchas gracias, hermano, por sus saludos, por estar pendientes. Nosotros también estamos pendientes de ustedes. Así que muchas gracias y espero que le haya sido de mucho beneficio para sus vidas esta tarde de escudriñar la escritura entre todos y poder compartir. Y ponerlo a ustedes también, los que nos están mirando, ahí como sentados a la esquina de la mesita, para que se sientan también parte de esta conversación alrededor de la mesa. Que el Señor les bendiga. Amén, mi hermano. ¿Les parece si oramos al Señor para poder concluir?
No sé si nos puede orar el hermano David y hacer una oración para... Gracias, Señor, te damos por este momento que tú nos has dado, Señor. En tu misericordia, Señor, nos permite, Señor, oírte, Señor, tu voz. Abre nuestro corazón, Señor, para que entre tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, y creemos que tu palabra es poderosa, Señor, para partir el alma, Señor, y discernir lo profundo de nuestro corazón, Señor. Tú, Señor, enséñanos, lávanos, Señor, por medio de tu palabra. Amén, Señor. Guíanos, Señor, y pon en nosotros ese deseo en conocerte de verdad, Señor. Conocerte tal cual tú eres, Señor, quitando todo pensamiento, Señor, todo razonamiento humano, Señor, sino que tú nos enseñes, Señor, tal cual tú eres, oh Dios. Permítenos, Señor, ser limpios de todo engaño, Señor, de nuestro corazón, Señor, que es engañoso, y permítenos, Señor, esperar en ti, Señor, que eres fiel, Señor. Gracias, Señor, te damos, y permítenos, Señor, en tu misericordia, que trabajes en nuestras vidas, Señor, que tú formes, Señor, que tú seas nuestro Dios, Señor, en quien esperemos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.